quiero invitarte a abrir la palabra de Dios al final del Evangelio según San Marcos. Según San Marcos. Y me acompañes al último capítulo. Al capítulo 16. Y vamos a leer juntos en voz alta el verso 15. 16, 15. Cuando lo encuentres, dime, lo encontré. No, amén, no, lo encontré. Muy bien. ¿Te animas a leer conmigo en voz alta? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién dijo esto? Jesús. Si tú has venido hoy por primera vez, si has venido de visita, o si vienes hace mucho tiempo, hemos venido para encontrarnos con Jesús, hemos venido para alabarle, para bendecirle, hemos venido para oír su palabra, hemos venido para orar a Él y hoy vamos a orar por nuestras necesidades también. Y hemos venido con un propósito que sobre todas las cosas es disfrutar, encontrarnos cara a cara con Jesús. Y Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y no hay palabra más chiquitita y más poderosa que esta: id, id, id. Son 2 letras nada más. Id. ¿Cuántos se animan a decir conmigo? Id. Y en otras palabras, el Señor dijo: ve, ¿no? Ve. Porque id es a todos, pero ve es a ti. ¿Cuántos pueden decir: el Señor me ha dicho ve? Aleluya. Y sabes que esta palabra tiene poder. Tiene un poder tremendo. Tiene un poder sobrenatural. Porque esta palabra id y en particular ve es la palabra que te saca de tus límites. Si te has estado sintiendo limitado últimamente, esta palabra es la que te libera de tus límites. Fíjate en Marcos 16:1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué había pasado? Jesús había sido crucificado. Al ser el día de reposo, al ser un día viernes, a partir del atardecer ya no se podía hacer más nada. Entonces Jesús fue envuelto en una sábana limpia con algunas especies aromáticas. Pero en el tiempo de Jesús, cuando alguien moría, no solamente se le envolvía en una sábana limpia con especies aromáticas, sino que también se ungía, se lavaba el cuerpo y se le ungía con perfumes, ¿no? Perfumes muy caros. Así que no pudieron hacerlo. Lo pusieron en un sepulcro, rodaron una gran piedra sobre la boca, porque ese sepulcro estaba cavado en la roca y tenía una sola entrada, y sobre esa entrada pusieron una roca muy grande. Y entonces había unas mujeres, benditas mujeres, maravillosas mujeres. Yo tengo una mujer maravillosa, pero sé que no es la única. Para mí es la única, pero para otros hay otras. Benditas mujeres, me encontré con 2 de ellas el sábado en Mercadona, haciendo las compras. Y hablando, les dije algo que me lo estoy pensando hace tiempo. Creo que voy a establecer, no por ley de Moisés, porque la ley de Moisés ya pasó, el día de reposo. La prohibición de hacer en el día sábado cualquier clase de tarea. Yo sé que la ley pasó, Moisés ya, pero sabes, las mujeres no paran. Los varones tenemos un horario, los varones terminamos de trabajar, pero las mujeres no paran. No paran. Todos los días, cuando uno cree que tiene controlada la casa,
como que la casa cobra vida y se descontrola de nuevo. Y creo que voy a establecer esta congregación el día de reposo, por lo menos para las mujeres, que el sábado no pueden hacer ninguna tarea. No sé qué dicen las mujeres. Ninguna. Bueno, pasó el día de reposo donde no se podía hacer ningún trabajo y María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para completar los preparativos del cadáver de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, equivale a nuestro domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. ¿Por qué estas mujeres compraron especies aromáticas? ¿Y por qué el primer día de la semana fueron para ungirle? Porque ellas entendían que Jesús había muerto, que Jesús había dejado su cuerpo, su cadáver. Y lo mejor que ellas podían hacer era ungir ese cadáver. Ellas entendían que Jesús estaba muerto y estaban haciendo lo mejor que podían hacer según lo que ellas entendían. Y sabes que nosotros hacemos lo mejor que podemos siempre de acuerdo a lo que entendemos. Por ejemplo, un estudiante de la ESO dice, le preguntas, ¿cómo te ha ido? Y él dice, bien. Ah, dime, ¿y las notas? No me llevé ninguna. Según lo que entiende, le ha ido bien. Ahora les preguntan las notas. 5, 5 y medio, 5 y un pelín, 6. Y nada más. Oh. Según lo que entendemos, resulta lo mejor que hacemos. Y estas mujeres entendían que Jesús estaba muerto y estaban haciendo lo mejor que podían, que era ir a ungirle a la sepultura. Gastaron dinero, ellas madrugaron. Estas mujeres son un ejemplo de valentía. Saben que ningún varón fue a ungir a Jesús. Por eso mañana lunes tenemos la clase de hombría al máximo. Y luego será los viernes. Las mujeres van a reunirse el viernes igualmente. Pero, ¿por qué no había varones ahí, hermanos? ¿Dónde estaban los hombres? Solo las mujeres fueron a la tumba a hacer lo que había que hacer. De esto hablaremos con los varones. ¿Cuántos varones me dicen? ¡Cúa! ¡Cúa! ¿Sabes? Según lo que entendemos, así es lo que hacemos. Así es lo que podemos hacer. Estas mujeres preguntaban entre sí, cargando las especies aromáticas, y empezaron a hablar, pero ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es una piedra grande. Y evidentemente nosotras no podemos, 3 mujeres, no vamos a alcanzar a mover semejante piedra. ¿Quién nos podría remover? Porque no hay nadie con nosotros, nadie ha querido acompañarnos. Así que estas mujeres estaban considerando lo que ellas podían y lo que ellas no podían. Ahora, la buena noticia es que cuando llegaron al sepulcro, Marcos 16:4 dice que la piedra del sepulcro estaba removida. Ese obstáculo que para ellas era una cosa insalvable, ese impedimento con la que ellas estaban topando en su mente o en su corazón, porque ellas decían, sí, bueno, hemos comprado, sí, vamos a ungirle, pero con la piedra no podemos. De pronto, no estaba. ¿Y cuántas veces, hermano, tú y yo, queriendo hacer lo mejor que podemos hacer, queriendo hacer lo mejor que entendemos que hay que hacer, aún así topamos con un límite? En nuestra mente hay cosas que no podemos.
en la realidad hay cosas que no podemos hacer. 3 mujeres no alcanzan para mover una piedra grande, quizás ni 3 hombres podían mover. Y sabes que ellas estaban hablando y diciendo, "No, vamos, pero no sé para qué vamos, porque si está la piedra, ¿qué podemos hacer? ¿Y quién nos removerá? Y a esta hora de la mañana, ¿a quién encontraremos despierto para llamarle y pedirle ayuda para que se remueva la piedra del sepulcro?" Pero de pronto, cuando miraron, la piedra estaba removida. El obstáculo no estaba. ¿Sabes que muchas veces nos limitamos por lo que entendemos? Nos limitamos por lo que podemos o nos limitamos por lo que pensamos que no podemos hacer. De solo pensar que no podemos, ya estamos construyendo un límite, un muro. Pero sin embargo, ahí había un ángel. Dice Mateo 28:2 que hubo un terremoto porque un ángel descendiendo del cielo se sentó sobre la piedra. Se ve que le fallaron los frenos al aterrizar y removió la tierra. De pronto el Señor intervino. Y sabes que los límites siempre tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer y con lo que Dios es capaz de hacer. Los límites tienen que ver siempre con lo que yo entiendo, con lo que yo puedo, con lo que yo no puedo, pero sobre todo, un límite es un límite porque no tiene en cuenta lo que Dios es capaz de hacer. No hay lugar para un milagro, no hay lugar para lo sobrenatural. Un límite se levanta cuando no hay lugar en la cabeza para algo sobrenatural. Las mujeres pensaron muchas posibilidades, pero no se imaginaron que podían encontrarse con un ángel. No se imaginaron que podía haber una visita sobrenatural. No consideraron que de pronto Dios podía enviar ayuda para que el obstáculo que ellas creían insalvable desapareciera. Hermanos, hermanas, los límites tienen que ver con lo que entendemos. Los límites tienen que ver con lo que podemos hacer. Pero sobre todas las cosas, los límites tienen que ver con lo que Dios dice. Con lo que Dios es capaz de hacer. Porque sabes que en Marcos 16, el ángel le dijo, no os asustéis. No tengan miedo. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. De todo lo que ellas pensaban, de todo lo que ellas imaginaban, camino al sepulcro, lo único que no se les pasó por la cabeza es que Jesús había resucitado. Y sabes que los límites se construyen cuando no escuchamos lo que el Señor dice. Cuando no escuchamos lo que el Señor puede hacer. El peor de los límites no es nuestro entendimiento. El peor de los límites no es lo que podemos hacer. El peor de los límites es no saber lo que Dios es capaz de hacer. No escuchar lo que el Señor ha hecho. Por eso te digo que la palabra id, la palabra ve, te saca de tus límites. Y si te has estado sintiendo limitado, limitada, aún sin encontrar una explicación, de pronto estás diciendo, no sé, es como que tengo topes, no sé, es como que quisiera algo más, pero no sé qué es. La palabra que te saca, la palabra que te ayuda, la palabra que te mueve a salir de los límites es ve, 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 id. Esa palabra rompe los límites.
los límites de lo que entendemos, los límites de lo que podemos hacer, los límites por no tener en cuenta lo que el Señor es capaz de hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabes que en Marcos 16:8 la reacción de las mujeres fue tremenda? Se escaparon, huyeron. Patitas, ¿para qué te quiero? No les alcanzó el tiempo para correr. Dice que se fueron huyendo del sepulcro. ¿Y por qué? Porque les había tomado temblor. Se habían espantado. Temor, espanto. De pronto viene el ángel. Tú te imaginas, vas a un sepulcro. Hoy en día sería una cripta, ¿no? Hay familias que, no sé si aquí se estila, pero en mi país hay ¿cómo se llama? Panteones, ahí está. ¿No? Y en el panteón hay varios ataúdes de gente, de familia. ¿Tú te imaginas que uno dice, mira, voy a barrer el panteón de la familia y ya te encuentra ahí adentro un tipo vestido de blanco que te dice, ¿por qué buscas al finado? El finado no está aquí. Yo creo que a mí tampoco me alcanzarían los pies para salir corriendo. Y estas mujeres salieron huyendo porque les había tomado temblor y espanto. Y no decían a nada a nadie porque tenían miedo. Porque tenían miedo. ¿Sabes que cuando tenemos miedo, huimos? ¿Quién descubrió esto? Cuando tenemos miedo, huimos. Cuando tenemos miedo, escapamos. Y ¿sabes una cosa? Cuando escapamos es porque tenemos miedo. Cuando huimos es porque tenemos miedo. Cuando rehuimos algo es porque tenemos miedo. Y quiero aclarar que no deseo que nadie se sienta juzgado ni condenado por lo que estoy diciendo. No, yo no quiero que nadie se sienta mal no, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y sabes que yo le puedo dar muchas explicaciones si escapo, pero la verdad es que tengo miedo. No hay que darle mucha más vuelta. Cuando uno escapa es porque uno tiene miedo. Y cuando uno tiene miedo, escapa. A lo que sea, ¿eh? A la cucaracha, a la suegra, al jefe, a la policía, no importa lo que sea. Y sabes que cuando tenemos miedo, callamos. Callamos. La gran explicación de por qué una persona no es capaz de hablar es porque tiene miedo. Puede decir, no, es mi carácter. No, puede decir, es mi personalidad. Pero la verdad es que hay miedo. Y si tú quieres explorar la personalidad y jugar al psicólogo, rasca y verás que un día empezó a callarse porque empezó a tener miedo. Algo ocurrió, una experiencia, lo que quieras, pero miedo, hay miedo. Y detrás del callarnos siempre hay miedo. Hay miedo. Dice, no le decían nada a nadie porque tenían miedo. Cuando nos callamos, lo que Dios hace es por miedo. Miedo. Cuiqui, chuchi, todas las variantes que quieras. Y sabes que estas mujeres se escaparon de la escena del milagro y se callaron el milagro porque tenían miedo. Si tú eres capaz de huir del milagro y callarte el milagro por miedo, ¿te imaginas lo que el miedo es capaz de hacer con cosas más chiquitas que un milagro? El miedo es un enemigo. El miedo nunca es de Dios. El miedo no es de Dios. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El que teme lleva en sí un castigo porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios.
Y hermanos, hermanas, hay gente que disimula sus miedos. Hay gente que en vez de decir tengo miedo, empieza a dar explicaciones, empieza a argumentar. La realidad es que tiene miedo. Y en vez de decir tengo miedo, no, empieza ahí a filosofan, teologizan, psicologizan, lo que quieras. Pero estas mujeres tenían miedo y por eso no decían nada. Y por eso salieron huyendo, se escaparon. ¿Sabes qué dice en Marcos 16:9? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena era una mujer que había estado en manos de 7 demonios. Tú te imaginas la vida que tenía María Magdalena. Tú te imaginas la conducta de María Magdalena. No es que estaba endemoniada, estaba 7 veces endemoniada. Había 7 demonios diferentes operando en la vida, usando a María Magdalena. Así que te puedo decir con autoridad que María Magdalena era una persona que había sido atormentada, era una persona que había sido mala, muy mala, y había sido usada para hacer maldades. Pero sin embargo, un día se encontró con Jesús y se transformó en una seguidora de Jesús. Y dice la palabra de Dios que la primera mujer a la que se le apareció Jesús fue María Magdalena. Y de paso se ha dicho, a la primera persona que se le aparece Jesús es a una mujer. Entonces, Marcos 16:10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Jesús se le aparece a María Magdalena y cuando María Magdalena lo ve a Jesús, sale corriendo y se lo cuenta a sus discípulos. Se lo cuenta ahí a todos los discípulos que estaban, a los apóstoles, al equipo de Jesús, al cuerpo de élite, a los Navy SEAL del evangelio de esa época. Eran los que habían hecho milagros, eran los que habían echado fuera demonios, eran los que habían predicado el evangelio, eran los que habían ungido con aceite a los enfermos y los enfermos habían sanado. Y ella va corriendo y le dice, mira, Jesús vive, Jesús se me apareció. Y ellos estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque pensaban que Jesús estaba muerto. Porque entendían que Jesús estaba muerto, entendían que ellos no podían hacer nada. Y ahora viene María Magdalena y dice, oye, que Jesús está vivo, lo vi, me habló, es Él. Y dice que cuando oyeron que vivía y cuando habían sido vistos por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Sabes que los límites es algo terrible? Los límites son algo tremendo, sobre todo porque los límites tienen que ver con lo que entendemos, con lo que podemos, con lo que pensamos que no podemos. Los límites tienen que ver con no escuchar la palabra de Dios, no oír lo que Dios dice. Pero si hay algo peor que los límites, es la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad. Porque la incredulidad no solamente produce miedo, no solamente produce temor, sino que produce tristeza. Produce tristeza. Tristeza. Produce llanto. La incredulidad produce tristeza y produce llanto en forma continua. Mira, en la vida pasan cosas que nos hacen llorar. En la vida ocurren cosas tristes. Es parte del mundo en que vivimos. No podemos evitar que nos enfrentemos a momentos dolorosos. No podemos evitar que tengamos que sufrir la pérdida de personas queridas, pero, y eso trae llanto y trae tristeza, pero, ¿sabes una cosa? Cuando la tristeza y el llanto se establecen, se alargan en el tiempo, es porque creo que Jesús no está conmigo. Es porque creo
que Jesús no está conmigo. Los discípulos estaban tristes y llorando porque ellos creían que Jesús ya no estaba con ellos. Creían que Jesús no estaba ahí. Y cada vez que nos encontremos con alguien triste y llorando de hace tiempo, vas a ver, puedes comprobarlo, que en el fondo esa persona puede ser un creyente, puede ser un ministro, puede ser alguien que haya sido usado para hacer milagros y señales y prodigios y maravillas. Y puede ser alguien que haya disfrutado una comunión íntima con Jesús, porque todos los apóstoles habían vivido con Jesús, habían estado con Jesús. Pero estaban tristes y llorando porque creían que Jesús no estaba con ellos. Te lo repito, podemos ser creyentes de un alto nivel de intimidad con el Señor. Podemos ser creyentes que hemos sido usados por Dios a niveles tremendos. Pero si empezamos a creer que Jesús no está con nosotros, la tristeza y las lágrimas se instalarán en nuestra vida. Así funcionamos. Ahí estaban los apóstoles, estos hombres que habían disfrutado una intimidad con Jesús como nadie, tristes y llorando. Y cuando vino María Magdalena y les dijo, Jesús está vivo, no lo creyeron. No lo creyeron. Hermanos, creer que Jesús no está conmigo puede ser más fuerte que lo que me diga cualquier persona. La idea de que Dios no está conmigo puede ser más fuerte que lo que venga a decirme alguien. Y dice la palabra de Dios en Lucas 24:11 que les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Fíjate qué tremendo. El equipo de Jesús, tristes y llorando porque daban por cierto que Jesús no estaba con ellos. Viene María Magdalena a decirle, oye, que Él vive. Y no lo creen. Es más, dicen, está chalada. Déjala. O sea que viene alguien y dice, oye hermano, no llores, no estés triste, Dios está con nosotros. Sí. Es que no estás en mi lugar tú. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Sí, sigue viaje, vamos. Así funcionamos, hermanos. Así funcionamos. Y no lo digo para que nadie se me sienta condenado, simplemente para que entendamos por qué. La palabra ve te saca de la incredulidad. La palabra id te saca de la incredulidad. Te libera del miedo. Te libera de la tristeza. ¿Por qué? Porque si Él está conmigo, puede ser que yo esté triste y puede ser que yo llore, pero Él está conmigo. ¿Ves? David recién lloró. El David, Isaí, el de Javi y el de Caro. Pero ahí papá lo agarró y ya dejó de llorar. Y tú y yo podemos estar tristes por algo. Y tú y yo podemos llorar por lo que nos pasa. Llorar también es de hombres. Pero papá está con nosotros. Jesús está con nosotros. La tristeza y el llanto no duran para siempre. Hay alguien que me consuela, que me tranquiliza. ¿Sabes? En Marcos 16:12 dice que Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Se alejaban de Jerusalén, iban camino de Emaús. Lucas 24 describe muy bien esa escena. Y dice que Jesús les dice, ¿no? ¿Qué son estas pláticas que tenéis? ¿Por qué estáis tristes? Porque ellos iban hablando entre sí de todo lo que había pasado. Y entonces le dicen, oye, ¿eres tú el único forastero? ¿No te has enterado en qué planeta vives? ¿Qué ha pasado? Dice Jesús.
Jesús Nazareno, que ha muerto crucificado. Pensábamos, creíamos que ese era el Mesías, el que nos iba a sacar adelante, y ahora ha muerto. No sabemos qué ha pasado. Bueno, unas mujeres han venido con unas historias, pero no. Y entonces Jesús comienza a hablarles mientras caminan en el camino, y ellos no pueden ver a Jesús. No lo pueden ver. Jesús está ahí, pero ellos no lo pueden ver. Porque ellos dan por cierto que Jesús no está, y entonces no lo pueden ver. Querido, querida, cuando no podemos ver a Jesús, escucha, porque yo sé que tú quieres ver a Jesús, y yo quiero ver a Jesús. Pero cuando no vemos a Jesús, ¿sabes por qué es? Porque creo que no está. Por el miedo y por la tristeza, y porque discutimos entre nosotros de las cosas. Entonces Jesús dice que comienza a hablarle, dice, qué tardo, qué insensato soy de corazón, por favor. No era necesario que se cumpla, y empieza a darles una lección de Biblia ahí desde Génesis, y llegan a la casa y él hace como que se va, y ellos dicen, no, quédate. Y cuando se sientan a comer, él parte el pan y de golpe, ¡pam!, lo ven. De golpe ven que Jesús está ahí. Y él desaparece de su vista. Y dice, tío, con razón nos ardía el corazón al escucharlo hablar en el camino, cuando nos abría la Escritura. ¿Sabes qué? Cuando nosotros no creemos que Jesús está, no podemos verlo. No podemos verlo. Ni aunque se ponga a nuestro lado. Aunque sintamos que se nos arde el corazón y se nos arden los huesos, no podemos verlo. Porque creemos que no está. Creemos que no está. Bueno, ellos tenían sus motivos. Ellos lo habían visto muerto en la cruz. Ellos lo habían visto cómo lo bajaban. Ellos lo habían visto cómo lo metían en la tumba. Ellos tenían motivos para no creer. Y tú y yo podemos tener motivos para no creer. Tú y yo podemos tener un montón de motivos. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos pasó, lo que está sucediendo, las cosas de la vida. Pero sin embargo, cuando no creemos, no lo vemos. Aunque Él esté, aunque Él está, no podemos verlo. Nuestros ojos están tapados. Cuando no creemos que Jesús está, discutimos mucho con la gente. Cuando creemos que Jesús no está, hablamos mucho entre nosotros. Y como cada uno tiene una opinión diferente, la discusión está servida. Nos volvemos tardos de corazón. Nos volvemos insensatos porque pensamos que Jesús no está. Yo sé que técnicamente cualquiera de los que estamos aquí vamos a decir, no, yo sé que Jesús está. Entonces la pregunta es, si tú sabes que Jesús está, ¿por qué tienes miedo? Si nosotros sabemos que Jesús está, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué seguimos llorando? Si yo creo que Jesús está de verdad, ¿por qué no le veo? ¿Por qué voy camino a la tibieza? Por eso la palabra id, la palabra ve, la orden de Jesús nos saca de nuestros límites, pero nos saca de nuestra incredulidad. Nos saca de nuestra incredulidad. Y yo sé, hermanos, que no es agradable para un creyente como tú, como yo, que le digan que hay incredulidad. Pero al menos que reconozcamos nuestra incredulidad, nunca vamos a creer completamente. Yo puedo decir, oye, ¿cómo tú me dices a mí que soy incrédulo? Yo soy un creyente de primera línea. Yo soy un pata negra del evangelio. ¿Con quién te crees tú que estás hablando? Y sí, vale, está bien, pata negra, 5J, lo que tú quieras. Pero si hay miedo, si la tristeza y el llanto se establecen, si no puedes ver a Jesús en tu vida,
El problema es que hay incredulidad. Y si tú quieres defender tu imagen de creyente, defiéndela, pero te quedarás con tus límites, te quedarás con tus miedos, te quedarás con tu llanto y te quedarás sin ver a Jesús. Jesús les reprochó, incrédulos. ¿Por qué te digo esto? Marcos 16:14 dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos. ¿Te acuerdas? Los Navy SEAL, los marines del Evangelio, los apóstoles. Y se les apareció directamente a ellos. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Vengo en son de paz. Pero ¿qué fue lo segundo que les dijo? ¿Por qué habéis sido incrédulos? Les reprochó su incredulidad. Les reprochó la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Querido, cuando no creemos es porque nuestro corazón se ha endurecido. Y porque estamos dando lugar a la incredulidad. Y Jesús tuvo que hablar con sus 11, con los que le habían acompañado durante los 3 años de ministerio terrenal, para decirle, paz, pero habéis sido incrédulos. Vuestro corazón se ha endurecido, porque no fuisteis capaces de creer a María Magdalena. Y hermanos, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, al que anhelamos y deseamos, porque ¿quién de nosotros no quiere ver al Señor? ¿Quién de nosotros no quiere ver a Jesús? Pero ¿sabes una cosa? Aguántate la reprensión, aguántate el reproche, aguántate como un caballero que Jesús te diga, fuiste incrédulo. Fuiste duro de corazón, no creíste lo que te decían. Te decían que yo estoy, pero tú seguiste, no lo veo. De hecho, Tomás dijo, si no pongo mi mano en su costado, si no toco su llaga, no creeré. A los 7 días se le aparece Jesús de golpe y le dice, ven pa' aquí, Tomás, mete tu mano, toca y sé creyente. No seas incrédulo. Y a veces tú y yo decimos, no, hasta que no lo veo, pues no me lo creo. Y estamos esperando ver algo para empezar a creer. Estamos esperando que Dios nos conteste, que el Señor haga algo visible para creer en Él. Y nuestra lógica es, yo le pido algo a Dios y si Dios no me lo da, entonces no creo en Él porque no me da y no tengo algo para ver. Y entonces cree, y viene el Señor y dice, pues mira, hasta te doy lo que tú quieres, pero sé creyente, sé creyente, sé creyente. Y hermano y hermana, para ser creyente hay que reconocer nuestra incredulidad. Incredulidad, pues examínate. ¿Hay miedos? ¿Hay miedos? Hay que ser valiente para reconocer los miedos. Pero si hay miedos, hay incredulidad. Hay un llanto y una tristeza que no se curan. Hay incredulidad. Hay obstáculos en tu mente. Hay incredulidad. ¿Sabes que Jesús le dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? Id por todo el mundo y prediquen lo que no podían creer. Hablen de lo que no fueron capaces de creer hasta el día de hoy. Ahora que me ven, ahora que saben que estoy con ustedes, vayan y predíquenlo a toda criatura. ¿Sabes qué?
Los límites y la incredulidad producen encierro. Los límites y la incredulidad producen encierro. Cuando nosotros nos sentimos limitados y somos incrédulos, el resultado, la solución que le damos nosotros es nos encerramos. Por miedo. Los discípulos estaban encerrados por miedo de los judíos, dice Juan 20:19. Nos encerramos, nos aislamos, nos envolvemos en un caparazón, tomamos distancia de los demás. Entre el mundo y nosotros comienza a haber una burbuja protectora donde nos pueden ver pero no nos pueden tocar. Te repito que no eran inconversos. Eran los apóstoles, eran los misioneros, eran los enviados. Pero comenzamos a encerrarnos, a aislarnos por miedo, por la incredulidad, por la tristeza. Pero Jesús se plantó ahí y dijo, ¡id! ¡Ve! ¡Sal de tu encierro! ¡Sal de tu encierro! Y hermanos, el Señor quiere que salgas de tus límites. El Señor quiere que salgas de tu incredulidad. El Señor quiere que salgas de tu encierro. Y algunos me dirán, no, si yo estoy todo el día en la calle, trabajo con Andrés. Entonces la pregunta que nos hizo el hermano Ezequiel el día miércoles. Muy bien, no estás encerrado. ¿Qué va? ¿Soy un perro callejero? Entonces la pregunta, ¿a cuántos les hemos predicado el Evangelio de Jesús? ¿Por cuántas personas hemos orado en el nombre de Jesús? ¿A cuántas personas hemos libertado en el nombre de Jesús? ¿Hemos obedecido la orden? Y te dije y te lo repito, no es para que nos condenemos, simplemente para que demos respuesta a este problema. Porque si la respuesta a estas preguntas es a ninguna, es que estuvimos encerrados. Hemos ido al súper, hemos caminado en la calle, hemos visto, pero estábamos encerrados, aislados, en un búnker espiritual, donde nadie sabe, nadie escucha nada de nosotros. El Evangelio no sale de nosotros para afuera. Y cuando algo no sale para afuera, significa que está encerrado, taponado. Y el Señor quiere que tú salgas de tus límites, que salgas de tu incredulidad, que salgas de tu encierro. Que la iglesia salga. Y cuando hablamos de salir, estamos hablando de dar de lo que hemos recibido, estamos hablando de predicar lo que el Señor nos ordenó, porque la orden es clara, la orden dice, id y predicad. En otras palabras, sal de este lugar y habla de Jesús. Habla de Jesús. ¿Por qué hablar de Jesús? Porque es un asunto de vida o muerte. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado se va a salvar, y el que no creyere se va a ir al infierno. Y Jesús murió y resucitó para que creyendo en Jesús recibamos el perdón de nuestros pecados, nos reconciliemos con Dios, vivamos una vida nueva y el día que nos toque morir nos vamos al cielo. Y mientras vivimos una vida abundante. Pero es un asunto de vida y muerte. No es asunto de dar a conocer lo que yo creo. ¿Qué le importa a la gente lo que yo creo o lo que yo dejo de creer? ¿Qué importancia puede tener para el mundo mi opinión? Es más, hermanos, mi experiencia no es tan relevante. Pero el Evangelio de Jesús es la diferencia entre la vida y la muerte. Y Jesús nos ordenó salir porque es asunto de vida o muerte. La iglesia pensó durante mucho tiempo que las personas se van al cielo automáticamente.
Muchos piensan que se van al cielo por el simple hecho de que fueron bautizados cuando eran bebés, sin poder creer, sin poder oír. Dice la palabra de Dios, predica el Evangelio, porque el que crea el Evangelio será salvo. Muchos creen que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que haga lo que haga el hombre, al final los va a perdonar. O le va a dar una segunda oportunidad, después de muerto va a haber como una repesca. Pero la palabra de Dios dice, Jesús dijo, ve y proclama y predica, porque el que crea va a tener vida eterna. Pero el que no cree, y eso incluye a los que no han oído el Evangelio, se mueren. Se mueren y se mueren para la eternidad. ¿Sabes que la palabra de Jesús y la palabra de Jesús ve nos saca de nuestro encierro? Es una orden de Jesús, no es una opción, no es una alternativa. No, es que bueno, a ver si predico esta semana. Es una orden, es un mandamiento. Y tú y yo nos hemos acostumbrado a desobedecer y no pedir perdón. Nos pasamos una semana sin hablar de Cristo a nadie y decimos, bueno, lo que pasa es que no se me dio la oportunidad. Oye, eso es mentira. No es cierto. Hay 70.000 personas en Estepona. No puedo decir que no tuve oportunidad. Ay, es que yo tengo mi carácter. No, lo que tienes es miedo. No, es que soy tímido. Pues tímido viene de temor. Pero la palabra de Jesús te libra del miedo. El amor de Dios echa fuera el temor. Y el obedecer al Señor, porque yo creo que Él está vivo, eso me libra del temor. El obedecer al Señor, porque yo creo que Él está vivo, me libra de la tristeza y del llanto. El obedecer al Señor, porque yo creo que Él está vivo, me libra de mis límites. No se trata de lo que yo entiendo, no se trata de lo que yo puedo, se trata de lo que Él puede hacer. Y dice la palabra de Dios que ellos saliendo predicaron en todas partes. Y dice que el Señor mismo les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Dice que cuando ellos vieron a Jesús que estaba vivo, cuando ellos recibieron la orden de Jesús, obedecieron la orden de Jesús, y al obedecer los límites se disolvieron. Al obedecer la incredulidad desapareció. Al obedecer el choro y la tristeza se terminaron. El encierro terminó y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Lo que tú y yo vamos a hacer hoy al terminar esta reunión es salir, y al salir vas a predicar. Y vas a predicar en todas partes. En donde estés vas a predicar. En el súper se enterarán de que Jesucristo murió y resucitó por ellos y pueden ser salvos porque tú se lo vas a decir. En la plaza, en la playa, se enterarán de que hubo un Jesús que es Dios hecho hombre, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, y como Él pagó por nuestros pecados, el que cree en Él no se pierde sino que tiene vida eterna, porque tú se los vas a decir. Se enterarán porque tú vas a hablar, saldrás de este lugar y predicarás, porque ya no tienes miedo, ya no estás triste, ya no hay límites. El Señor está contigo y el Señor estará contigo y Él te respaldará con señales. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Obedecerás la orden del Señor, Él estará contigo y tú verás estas señales en tu vida. Y si no las vemos, es porque no obedecemos. No le demos más vuelta al asunto. Hermanos, hemos caído en un engaño. El engaño de creer que yo puedo ser creyente,
sin obedecer a Jesús. El engaño de creer que si vengo al culto, si escucho la palabra, aunque después me la olvido, si doy mi ofrenda y mi diezmo y guardo mi testimonio, ya está bien. Eso es bueno. Pero el Señor dice, te mando que prediques. Acomodé lugar. Acomodé lugar. Tú hazlo y yo estaré contigo. Al hacerlo puede ser que aprendamos cosas de cómo se hace mejor. Pero vamos a obedecer. Y vamos a dejarnos esa historia de que yo puedo pasar semana tras semana sin hacerle caso al Señor. Porque te repito, el no hacer caso al Señor produce esa sensación de límites que tenemos en la cabeza hoy en día. Los miedos no se van de tu vida. Estás triste y no sabes por qué. Y oras al Señor y le dices, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, vale, pero obedéceme. Yo te voy a ayudar, pero tú hazme caso. Hazme caso. Hazme caso. Hermanos, lo que digo no es para que te condenes, no es para criticar, es para que salgamos de nuestro encierro, para que salgamos de nuestra incredulidad, para que salgamos de nuestro miedo, de nuestro llanto, de nuestra tristeza, para que no nos limitemos más. Si el Señor está vivo, yo salgo, porque Él me lo ordenó. Si el Señor vive, yo hablo de Él, porque Él me lo ordenó. No porque a mí me guste o no me guste. Yo hablo de Él, yo predico. Yo predico. Yo predico. Con mis palabras, con lo que Él me da. El Espíritu de Dios está sobre mí para que yo predique a Jesús. Quiero invitarte en esta reunión a tomar un compromiso. Si crees en Jesús, toma un compromiso con Él. Te voy a hacer caso, Señor, y voy a hablar de ti. Aunque me tiren tomate, aunque no les guste, pero igual creen y se salvan. Y el Señor va a estar contigo. Quizás te tiren piedra, el Señor va a estar contigo. Quizás te acepten, el Señor está contigo. Quizás te echen, el Señor va a seguir estando contigo. Y Él va a confirmar tu palabra con señales que te van a seguir a ti. Vas a echar fuera demonios. Vas a sanar enfermos. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu antigüedad en el Evangelio. Importa tu obediencia. Importa que creamos que Jesús vive. Y derribemos todas las excusas, argumentos y explicaciones. Hermanos, es la hora de romper con nuestra propia tradición. Tenemos una tradición. Dice, yo puedo ser cristiano y no predicar durante un mes. Esa es nuestra tradición. Y la aceptamos. Es cómodo aceptarla. Pero mucho mejor es obedecer a Jesús. Romper nuestra tradición para obedecer a Jesús. Eso es la reforma. Romper nuestra inercia. Eso es reforma. Amén. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Al comenzar te pregunté, ¿te has sentido limitado sin saber por qué? ¿Te has sentido como encerrado? ¿Has tenido miedos? ¿Has llorado sin poder parar? Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Él prometió que donde 2 o 3 estemos reunidos,
en su nombre, Él va a estar en medio nuestro. Jesús está aquí. Tal vez es el día para que tú le abras la puerta de tu corazón. Tal vez este es el momento para que tú digas: Jesús, yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Jesús dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Jesús dijo que el que viene a Él, Él no lo echa. Y si te acercas a Jesús hoy, Él no te va a echar fuera. Si le dices: perdona mis pecados, necesito tu perdón, Él te perdona. Y Él te da vida eterna. Vida eterna significa seguridad de que te vas al cielo. Si nunca le abriste la puerta de tu vida a Jesús, este es el momento. Si quieres experimentar la presencia de Jesús, este es el momento. Él te trajo a este lugar con un propósito: que te encuentres con Él. Y si ya le hemos abierto la puerta de nuestra vida a Jesús, hoy es el momento para dejar los límites. Hoy es el momento para dejar la incredulidad. Hoy es el momento para dejar de estar encerrados. Hoy es el momento para obedecer la orden: ve, ve, yo estoy contigo. Sal fuera, yo estoy contigo. Este es el momento. Esta es la oportunidad de decirle: Dios mío, perdóname por no haberte hecho caso. Hoy quiero obedecerte. Hoy quiero hacerte caso. Yo te invito a reconciliarte con Jesús en este día. Yo te invito a que le digamos: Señor, perdónanos porque no te hemos hecho caso. Y no te hemos hecho caso porque no terminamos de creer que estás vivo. No terminamos de creer que estás con nosotros. No terminamos de creer. Y queremos terminar de creer. Queremos creer que tú estás vivo. Queremos creer que estás con nosotros. Y queremos hablarle a todos. Queremos obedecerte. Queremos obedecerte. Queremos obedecerte. Tú estás vivo. Queremos obedecerte. Habla con Jesús. Haz un trato personal con Él. No es para condenarte, es para que avances, es para que corras. En tu presencia mis ganancias